Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos de regreso ahora en el segundo módulo de este tema. Quiero mencionar algo de los chicos estudiantes allá de la UPAEP, porque me lo ha comentado la arquitecta Yolanda López Gutiérrez. Dice que son jóvenes estudiantes muy responsables. Si la hora de entrada es a las 7 de la mañana, ellos están antes. Y no llegan tarde. Y no hay excusa para llegar tarde. Están puntualmente. Otra que me llamó mucho la atención, el respeto por los maestros, Francisco. Así es. Dice, de veras, es impresionante el respeto que estos chicos tienen por sus maestros. Con este ritual que hay hacia ellos, que, bueno, es algo original allá en la Prepa UPAEP Sur. Pero estos chicos son esos jóvenes estudiantes coreanos, de padres ministros budistas. Es algo que es también muy tradicional en el budismo. No muy lejos de aquí hay un templo budista, el templo Budo Dendo Kyokai, que es de tradición japonesa. El que está aquí cerca del metro Emiliano Zapata. ¿Metro Zapata? No, aquí mismo, en la colonia Nápoles, casi es prolongación Eugenia, casi con Insurgentes. Cruzando entonces Insurgentes. Sí, no, está de este lado. ¿Acá en la Nápoles? Sí, aquí está. Creo que tengo que ser más observador. Está el Superama de este lado, donde está la gasolinera. Sí, claro. En la otra calle, que es una diagonal, está de este lado. Sí. La calle de Superama es la calle de Georgia. Exactamente. Que es la de aquí atrás. Bueno, en este está. Y lo que dice el maestro Todaka, que es un ministro de culto, está registrado como ministro de culto y está reconocido esto como un templo, dice, voy a citarlo textualmente, dice, no hay ninguna excusa para la impuntualidad. Él lo dice. Sí, él dice. Y entonces toda la gente que está yendo ahí de manera consciente, mexicanos, dicen efectivamente, los mexicanos nos damos manga ancha con nuestros tiempos. Es verdad. Pero una de las cuestiones, como decía, con el budismo es que decimos lo que decimos sin tratar de justificar lo que decimos. Sí. Hay uno de los, en vez de mandamientos, lo que tenemos los budistas son preceptos. ¿Sí? Y hay un precepto que se llama hago el voto de tener un habla correcta, ¿sí? Honrar la verdad. Entonces, si te digo estoy a las 5:30, estoy a las 5:30. Honrar la verdad. Honrar la verdad, ¿sí? Entonces, claro, no hay imponderables y todo lo que ustedes quieran. Claro. Máximo en esa Ciudad de México. Pero si sabemos que hay esto, entonces te tomas precauciones, ¿sí? Entonces dicen, en Japón, en la cultura de todo lo que es Asia, la gente no está acostumbrada a dar excusas para lo que hace. Y nosotros, los mexicanos, sí nos encanta dar excusas. Sí. Disculpa que no pude hacer esto, disculpe que no pude. No, ahí me comprometo, te digo que hago esto y lo hago. ¿Sí? Entonces, eso es una parte de esta formación cultural que proviene de honrar la verdad. En el budismo tiene tres. Bueno, el Buda, ¿cómo inicia su carrera? Hay que entender que el Buda inicia su vida 500 años antes de Cristo. Es una religión, filosofía, si quieren ustedes ponerlo así, que inicia 500 años antes del Buda, hasta 2552 años. ¿Sí? Y él empieza tratando de entender la naturaleza del sufrimiento humano y cómo hacer que cese. Y una de las cosas que dice es, pone una ilustración en la que un hombre recibe una flecha y le dice, yo soy el médico y trato de sacarte la flecha para aliviarte. Y dice que el que está afligido con el dolor le dice, espérame tantito, dime quién lanzó la flecha, de qué tipo de material es, de qué tipo de ave fueron las plumas, qué tipo de veneno es. Y dice, cuando yo termine de explicarte todo eso, ya te moriste. Y esto lo hizo a raíz de que la gente le preguntaba si tenía el Dharma, o él, como el Buda, una explicación al origen del mundo, ¿sí? Si había un Dios o no había un Dios. Dice,
¿Para qué quieres saber eso si lo que estás haciendo es sufriendo en este momento? ¿Sí? Yo te doy un método para que dejes de sufrir. Entonces, su primera enseñanza se llama las 4 nobles verdades, que es, en la vida hay una insatisfacción, y lo manejo como insatisfacción porque es la traducción de dukkha, que muchos traducen como exclusivamente sufrimiento, ¿sí? Pero es insatisfacción, ¿sí? Que nos provoca la misma vida cotidiana. Perdón que te interrumpa, Francisco. Es justamente en esta acepción que acabas de dar, en esta aseveración de la traducción como insatisfacción, en la que se resuelve el budismo lejano a un pesimismo. Efectivamente. El budismo, y supongo que tocará seguir más adelante, se tacha de nihilista y pesimista. Así es. Pero en esta traducción que acabas de hacer hay un paradigma completamente diferente. Es una insatisfacción, no es una cuestión doliente y penosa todo el tiempo. Efectivamente, lo que el Buda dijo es que nosotros le pedimos a esta existencia cosas que no nos puede dar. Por ejemplo, le pedimos que las cosas sean totalmente duraderas. Y las cosas no duran, son impermanentes. Y eso nos causa insatisfacción. Pero nuestra actitud mental lo puede llevar de una simple molestia a un sufrimiento intenso. Entonces depende de cómo manejamos nuestra mente. De hecho, el budismo al principio, como estaba pensado, era la ciencia de la mente. Fue la primera psicología que hubo. ¿Sí? Si le preguntáramos al Buda cómo definiría él al budismo, si como religión o filosofía, él diría, pues ni una ni otra. Es un camino de vida, por eso le llama Dharma. Dharma significa camino, enseñanza, y ley, pero ley es como la ley de gravedad. Pues las cosas son así, o sea, no te puedo hablar de que las cosas no se van a caer, puesto que hay una ley de gravedad. Claro. ¿Sí? Entonces, él hablaba de esto. Y el Buda no es un dios. Buda es un epíteto que significa el que despertó. ¿Sí? El despierto ante las cosas. Y al hablar de esto, él dijo, hay sufrimiento, o dukkha, o insatisfacción, y tiene una causa, la segunda noble verdad. La tercera dice, y esto puede cesar. Ese sufrimiento o dukkha puede cesar. Y hay un camino que conduce al cese del sufrimiento. Y él lo delineó en 8 partes, en 8 rayos de una rueda, todos uno tras otro, que van desde la visión correcta, el habla correcta, etcétera, etcétera. Resumidos quedarían en 3 cosas, que es una actitud ética, que se llama sila, ¿sí? Que es diferente de moralidad, ¿sí? Es ética. Otra es entendimiento, praña, ¿sí? Sabiduría, que implica mucho estudio. Los budistas no podemos darnos el lujo de no estudiar. Y finalmente, samadhi. Una deontología budista, casi. Efectivamente, ¿sí? De hecho, el Buda dijo, no crean nada, porque se los dijo un ministro, un brahman en su momento, ¿no? Porque está escrito en algún libro, porque así es la tradición. Sometan todo al juicio de su experiencia. Y si es real, entonces es cierto. Es más, dice, lo que yo les estoy diciendo, sométanlo a juicio. Mira, déjame hacer una referencia porque los miércoles yo tengo un invitado al que aprecio muchísimo. Es un hombre mayor que yo inclusive. Jaime tiene 75 años de edad, yo tengo 67. Y el tema de él es hablar de la educación. Él ha dedicado su vida a revisar el modelo educativo, no únicamente de México, ha aprendido muchas cosas de... Él estuvo una época de su vida estuvo en la UNESCO. Entonces tuvo la oportunidad de tener otras visiones diferentes. Y él dice, tenemos, hablando de educación en México, tenemos un modelo donde el maestro, el profesor, es el centro del universo, no el alumno. Y entonces él pone el caso de Copérnico, que dijo, a ver, Copérnico se encontró con que en aquel entonces, pues la creencia general o la afirmación era que la Tierra era el centro del universo. Y él dijo, no, es el Sol. ¿A qué voy, Francisco? Yo estoy impresionado de cómo el ser humano, en este caso,
es el centro del universo. Cada uno, Ujú. tú, Diego, yo, somos el centro del universo. Así lo percibo, ¿eh? Ujú. A lo mejor estoy equivocado, pero con las palabras que tú has dicho, eso me proyectaste, Transmite. Ajá. me has transmitido, ¿sí? La importancia del ser, de cada uno. Y sin embargo, el budismo te diría que detrás de ello hay un ego. Y que el ego no existe. Hay un yo que te sirve para funcionar, ¿sí? ¿Quién está tomando la pluma? Eres tú, soy yo el que tomo la pluma. Pero cuando empezamos a crear un discurso de este soy yo, ¿sí? Tengo esto y por lo tanto tengo mi pluma roja, estamos creando un ego. Y el ego es un tirano que nos obliga a mantener una imagen. ¿Sí? Es más, se ha encontrado ahora que palabras que el Buda mencionó y que en etapas tardías también, como en el Sutra del Corazón, que habla de que la forma, nuestro cuerpo es vacuidad y la vacuidad es forma, se han encontrado paralelos muy importantes con la mecánica cuántica. Ujú. Entonces te diría, sí, y que esté centrado en el individuo. El individuo está vacío, por lo tanto no hay nadie en donde esté centrado. Qué interesante. Oye, Francisco, ¿qué es lo que a mexicanos les atrae convertirse en budistas? Primero yo creo que es algo de carácter filosófico, intelectual. Quieren entender algo que parece ser un poco exótico. Y empiezan tal vez como con esta figura de esta Del Buda. figura de gordo, Sí, ¿no? sí, que en abundante. realidad es una figura china, nada más, y que es, dado que la palabra Buda significa un ser que despertó, sí es un Buda pero chino, Ujú. ¿sí? Es un Buda chino, pero no es el Buda histórico. De hecho, se dice que el Buda histórico, en el momento de encontrar la iluminación, estaba tan flaco que se le podían ver a través del estómago las vértebras. ¿Sí? Hay figuras, esculturas de la época de Gandhara, ¿no? En donde se le ve, y lo buscan, ustedes buscan Buda de Gandhara en internet y van a encontrar la figura de este Buda con los pómulos salientes y todo esto. ¿Sí? Entonces nada que ver una cosa con la otra. Claro, Pero empieza esta aproximación de tipo filosófico a tratar de entender qué es esto. De hecho, cuando yo comienzo mi búsqueda personal religiosa, yo nací en una familia católica y alrededor de los 13, 14 años veo que no me satisfizo y empiezo una búsqueda. Leo la Biblia unas 2 o 3 veces, me reúno con ministros de diversas iglesias, hago preguntas muy específicas y veo que no hay las respuestas que yo estoy buscando. Y después, paralelamente a mi carrera, estudio religiones comparadas y analizo diversas religiones, hasta que llego al budismo y digo, bueno, ¿qué tiene de interesante el budismo? ¿Por qué hay tantos millones de personas que se sientan a no hacer nada? ¿Qué están haciendo así nada más? Y empiezo a descubrir las bondades del budismo, ¿sí? Que es, entre otras cosas, el que las respuestas no provienen de una verdad revelada. Ujú. No hay alguien que dice, así es, y esta es la única verdad y fe que debes profesar. Es, tú sabes lo que haces con tu vida, ¿sí? Pon a prueba las cosas y si te funcionan, adelante. ¿Sí? Y explorar a través de la meditación, de la sabiduría y de la ética, poniéndolo en constante prueba en la vida cotidiana, es donde va uno viendo los resultados. A prueba. A prueba. ¿Sí? Uno somete a prueba. Por un ejemplo, si yo te digo, mira, yo te aseguro que si te pones a meditar, tu mente se va a aclarar y vas a poder observar las cosas de una manera más cercana a como son. Es más, va a llegar a un punto que las vas a ver tal y como son. Eso. Vamos, porque tú me lo dijiste. No, siéntate y hazlo. De hecho, la palabra Zen proviene del chino Chan, que a su vez proviene del sánscrito Jnana, que significa meditación profunda o absorción meditativa. ¿Sí? Y en esta línea de pensamiento, lo que le preguntaban a un maestro japonés, le decía, uno de sus discípulos le decía, ¿qué es el Zen?
Y él le dice, Sazen. Sa significa sentarse y Zen medita. O sea, la única forma de entender Ya. lo que es el Zen es sentándose y haciéndolo. Yo te puedo describir lo que es una manzana, darte una descripción detallada de su contenido, mostrarte fotografías, pero de nada va a servir si tú no agarras una manzana y le hincas los dientes. Sí. Eso es lo que tiene el budismo. Te digo esto, pero hazlo. Y si ves que te funciona, continúa. Si no, tienes muchas opciones. Tienes muchas opciones para hacerlo. ¿Sí? Y como platicábamos hace rato, hay muchos miembros de religiones muy variadas que están experimentando con formas de meditación budistas sin dejar su propia religión, porque están viendo que es un cultivo de la mente. O sea, no están peleadas una cosa con la otra. No. Justamente porque ahí está la tercera cosa de la que se le tacha al budismo, ¿no? Ujú. Pesimista, nihilista y ateo. Y atrás de la proyección platicábamos, decías un término muy, muy correcto, que es no teísta, lo cual no es lo mismo que ateo. Ujú, efectivamente. Hay religiones teístas que tienen como figura central en su culto a un dios, ¿sí? Y varias religiones que no tienen una figura central de un dios. Una de estas es el budismo, ¿sí? El confucianismo es otra, ¿no? Y otras, ¿no?, que ha habido a lo largo de la historia. Diríamos que paralelamente el politeísmo, ¿sí?, tiene muchas, pero a su vez no tiene una figura central, Claro. ¿no? El budismo lo que hizo fue colocar todo el énfasis del desarrollo humano en el mismo hombre, es decir, está en tus manos encontrar la liberación de lo que tú quieras. De hecho, hay por ahí un texto que dice, no hay nadie que te pueda salvar, ni nadie que quiera ni pueda lograrlo. El único que puede hacerlo eres tú. Esto lo pone a pensar uno muchas cosas, Claro que porque si uno piensa en la información que uno ha adquirido en toda su vida y de repente te llega una visión diferente, que eso es lo que hemos aprendido con la filosofía, de que un mismo punto, un mismo objeto puede tener, en este caso, 3 visiones diferentes, cada una. Podemos coincidir o no, pero cada uno tiene su propia visión. Así es. Y el hecho que de repente traigas este tema aquí con nosotros, gracias a Diego, yo soy sorprendido de cosas que no sabemos del budismo. Mira, te voy a poner un ejemplo más. Casi todas las religiones tienen este uso de las manos, ¿no?, para orar, Sí. ¿no? Generalmente es para solicitar algo a alguna deidad. Los budistas, aunque hacemos pero lo abrimos un poquito, esta parte, y lo que hacemos no es solicitar. Los budistas ofrecemos. ¿Sí? Ofrecemos el mérito de nuestras acciones para beneficio de los demás. Entonces, cuando terminamos, hacemos esto y ofrecemos. No solicitamos a ninguna deidad nada. Estoy sorprendido. Estoy sorprendido. Soy un lego en la cuestión de budismo, como ya te diste cuenta. Pero estamos aprendiendo. Es interesante. Vamos a un muy breve intermedio. Estamos cerrando el segundo módulo del tema del día de hoy. Así que un corte muy breve y regresamos con ustedes. Gracias, Isabel. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.